Estaba a punto de soplar las 74 velas sobre el pastel, cuando mi hijo Carlos se levantó y frente a toda mi familia, se volvió hacia mí y dijo: «Viejo inútil, todavía sigues consumiendo oxígeno». Todos se quedaron congelados, pero yo solo sonreí, porque la noticia que le daría mañana por la mañana sería el mayor arrepentimiento de su vida. Pero antes de contarles este momento, necesitan saber qué había dentro del sobre que llevaba en mi bolsillo esa noche y que no le mostré a nadie. Ese sobre era la llave de un secreto de 50 años. Y dentro de ese sobre no había solo papeles. No, había mucho más. Pero espera, voy demasiado rápido. Debo contarles todo desde el principio. Porque la parte más impactante de esta historia no es lo que había dentro del sobre. Lo realmente impactante es quién me lo había dado. Sí, lo escucharon bien. Ese sobre me fue entregado. ¿Por quién? Eso no lo pueden adivinar. Porque esa persona, no, aún no lo diré. Primero debemos empezar desde el principio, porque todo tiene un orden. Y si se rompe ese orden, la magia de la historia se pierde. Mi nombre es Miguel Hernández. Tengo 74 años y la historia que les voy a contar no es solo una historia de venganza. Es la historia real de cómo un padre convirtió su más amarga decepción en la más dulce victoria y quizás cómo corregí el mayor error de mi vida. Pero en realidad, esta historia ni siquiera empieza conmigo. Empieza con mi padre. Sí, mi difunto padre Manuel Hernández, los años 50. Mi padre acababa de llegar de Puebla a Ciudad de México, con 5 pesos en el bolsillo, una mochila al hombro, pero con grandes sueños en la cabeza. Hijo, me decía siempre, uno puede nacer pobre, pero no debe morir pobre. Pero la riqueza no es solo dinero. La verdadera riqueza. ¿Qué decía que era la verdadera riqueza? Eso también lo contaré. Pero primero debo contarles sobre esa noche. Luego iremos 50 años atrás. Después volveremos a la historia de mi padre. Y entonces verán que nada es lo que parece. Esa noche, 15 de marzo de 2023, la fecha era importante. ¿Por qué? Porque exactamente 50 años antes, el 15 de marzo de 1973, ocurrió el evento que cambió mi vida. Pero eso lo contaré cuando llegue el momento. En casa de mi hija María todos estaban reunidos. Mi hijo Carlos, su esposa Patricia, mi hija María, su esposo Roberto, mis 4 nietos, éramos 12 en la mesa. Pero en realidad había una persona número 13 en la mesa. Alguien invisible. No, no es un fantasma. Algo peor, mucho peor. ¿Y saben exactamente dónde estaba sentada esa persona número 13? Dentro de Carlos. Sí, dentro de mi hijo había alguien más esa noche. ¿Quién era? Tengan paciencia, también lo sabrán. María había preparado especialmente mis platillos favoritos. Mole poblano, arroz rojo, pozole, como los hacía mi difunta esposa Carmen. Carmen. También hablaré de ella, de su muerte, de esa frase que me dijo antes de morir, y de lo que realmente significaba esa frase. Pero todavía no. Todo tiene su momento. Sentado en la mesa, miré a Patricia, sentada frente a mí. Conocí a esta mujer desde hacía 20 años. Desde que se casó con Carlos, pero esa noche había algo diferente en su rostro, como si fuera culpa, miedo, papá, ¿está bien?, preguntó Patricia. Me mira de una forma, estoy bien, hija, dije, pero no estaba bien. Tenía una sensación extraña, como si algo malo fuera a pasar, y tenía razón. Todo había empezado tan bien. Mi nieta más pequeña, Sofía de 6 años, estaba sentada en mi regazo, contando las arrugas de mi cara con sus deditos. Le inventaba una historia para cada arruga. ¿Esta arruga de qué es, abuelito?, preguntó señalando la de la esquina de mi ojo derecho. ¿Esa?, dije. Esa es de tanto reír, princesa, de reír cada vez que te veo. Se rió. Luego señaló la de mi frente. ¿Y esta?,
Yo sabía la historia de esa arruga, pero no se la conté, porque esa arruga era la marca de esos 3 años en Alemania. Lejos de mi familia, solo, llorando cada noche, pero en realidad en Alemania no solo lloré. Allá pasó algo que, no, aún no lo contaré. Esperen, esa es de pensar, le dije a Sofía, de pensar en comprarte regalos bonitos. Sofía se detuvo de repente. Me miró raro. Abuelo, dijo, ¿por qué estás triste? Los niños, ¿cómo entienden todo? No estoy triste, princesa. Estás mintiendo, abuelo. Mi mamá dice que los mentirosos van al infierno. Traté de reír, pero justo en ese momento, ringe queje, sonó el teléfono de Carlos. Pero no era un tono normal, era un tono especial, y yo conocía ese tono. ¿Por qué? Disculpen, dijo Carlos con prisa. Tengo que contestar. Se levantó de la mesa, salió al balcón, cerró la puerta de vidrio, pero podíamos oír su voz. Estaba enojado, muy enojado. Le gritaba a alguien. El rostro de Patricia se puso blanco, su mano empezó a temblar. Tiró el vaso de agua. «Ay, perdón», dijo. «Qué torpe soy». María corrió a recoger los vidrios rotos. «No importa, cuñada», dijo, pero ella también se veía nerviosa. Yo observaba a Patricia. Esta mujer sabía algo, y tenía miedo. Carlos seguía gritando en el balcón. No se entendían las palabras exactas, pero una palabra se repetía constantemente. «Dinero, dinero, dinero». 10 minutos después entró. Su cara estaba roja, gotas de sudor en la frente. «¿Quién llamaba, hijo?», pregunté. «De la empresa», dijo, pero no me miraba a los ojos. Surgió un problema. «¿Qué problema?». «No es importante, papá, lo resolveré». Pero ambos sabíamos que no podría resolverlo, porque yo sabía todo. «¿Cómo?». «Eso también lo contaré. Ya falta poco». La cena continuó. Pero el ambiente había cambiado. Todos estaban tensos. Hasta Sofía se calló y empezó a jugar con su muñeca. 8:30, llegaron los postres, el increíble flan que hizo María, pero nadie tenía apetito. «¿Qué es este silencio?», dije. «Es mi cumpleaños. Alégrense un poco». Sonrisas forzadas, risas falsas. «Y entonces llegaron las 9, hora del pastel», dijo María. Su voz temblaba. ¿Por qué? Porque ella también sentía algo. Sentía que algo malo iba a pasar. Fue a la cocina. Minutos después regresó con un pastel enorme, de chocolate, con crema, con 74 velas. «Vamos, papá», dijo. «Encendamos las velas». Todos se levantaron. El pastel fue puesto en el centro de la mesa. Se encendió el fósforo. Las velas se prendieron una por una. 1, 2, 3, con cada vela encendida, un año de mi vida pasaba por mi mente. La vela 10, mis 10 años, el año que murió mi padre. Sí, mi padre murió cuando yo tenía 10 años, pero antes de morir me había dado algo, una pequeña caja. «Guárdala, hijo», me había dicho. «Ábrela cuando cumplas 25. Dentro hay algo que cambiará tu vida». Esperé 15 años. Cuando cumplí 25 abrí la caja. ¿Saben qué había dentro? Un papel, con una sola frase. «La riqueza está en el corazón, hijo. Para encontrarla, ve a Alemania». Alemania, todo empezó con esa frase. La vela 20 se encendía ahora, mis 20 años, el año que conocí a Carmen, la primera vez que vi a Carmen. Nunca olvidaré ese momento. Estaba parada frente a la fábrica textil, con un formulario de trabajo en la mano. El sol brillaba en su cabello, parecía un ángel. «Disculpe», había dicho. «¿Dónde puedo encontrar al gerente?» Yo soy obrero», dije tartamudeando, «pero puedo ayudarla». Y la ayudé. No solo ese día, toda mi vida. La vela 30, mis 30 años. El año que nació Carlos, estaba esperando en el hospital. Carmen tenía dolores de parto. El doctor salió, su cara era seria. «Hay un problema», dijo. «Los latidos del bebé están bajando.
necesitamos cirugía de emergencia. Pero ¿qué doctor? El hospital pide el pago por adelantado. 5.000 pesos. Si no, 5.000 pesos. En ese tiempo era una fortuna. Mi salario era de 100 pesos al mes. Esperen, dije, conseguiré ese dinero. Y lo conseguí. ¿Cómo? Eso es lo que no les he dicho. Esa noche ocurrió un milagro. Justo cuando salía del hospital, un hombre apareció frente a mí. Alguien que no conocía, Miguel Hernández, dijo. Sí, soy Heinrich Mueller, conocí a su padre. ¿Mi padre? Pero mi padre había muerto hace 20 años. Su padre me hizo un gran favor en Alemania, dijo el hombre. Ahora es mi turno. Y sacó un sobre de su bolsillo. Dentro había exactamente 5.000 pesos. Esto, ¿cómo? ¿De dónde sabe? Su padre dijo el hombre sonriendo, un día mi hijo necesitará ayuda. Cuando llegue ese día, ayúdalo. Y se fue, desapareció. Nunca lo volví a ver. Carlos se salvó con ese dinero. Nació sano, pero desde ese día me obsesioné. ¿Qué había hecho mi padre en Alemania? ¿Quién era este Heinrich Mueller? La vela 40 se encendía, mis 40 años, el año que fui a Alemania. Aquí es donde todo empieza realmente. La oferta del señor Jiménez Carmen diciendo, ve, los 3 años de separación. Pero en Alemania no solo trabajé, busqué a Heinrich Mueller, lo encontré y descubrí que, alto, la voz de Carlos cortó mis pensamientos como hielo. La vela 50 aún no se había encendido, faltaban 24 velas más. Quiero decir algo, dijo. Todos se callaron. Hasta la pequeña Sofía guardó silencio, como si todos sintieran que algo malo iba a pasar. Carlos, dijo Patricia, preocupada. Hablemos después. No. La voz de Carlos era dura. Hablaré ahora, con todos presentes. María trató de continuar encendiendo las velas. Hermano, déjame terminar. Dije que pares. Su mano se congeló sobre las velas. 50 velas encendidas, 24 apagadas. Como una vida incompleta, 74 años, empezó Carlos. Su voz era sarcástica. Cuando una persona llega a los 74 años debería saber retirarse. Pero algunos, se detuvo, me miró directamente, algunos todavía no entienden. Carlos. La voz de María temblaba. ¿Qué estás diciendo? Cállate, María. Carlos se volvió hacia su hermana. Tú también lo sabes. Todos lo sabemos, pero nadie lo dice. Papá envejeció y todavía se mete en todo. No hagas esto, no hagas aquello, no vayas allá, no hables con este, ya me cansé. Roberto se levantó. Carlos, no seas ridículo. Es el cumpleaños de tu padre. Sí, su cumpleaños. Carlos golpeó su vaso contra la mesa. El agua se derramó. Sofía se abrazó a su madre con miedo. Y ya no me voy a callar. Papá, tú, se detuvo, jadeaba. En sus ojos había algo. Odio, rabia, no, miedo. Había miedo en sus ojos. ¿Por qué tenía miedo? Porque, continúa, hijo, dije con calma. Termina tu frase. Tú, respiró profundo. Tú eres un viejo inútil. Ya está. Por fin, lo había dicho. Todos lo esperaban de todos modos. Viejo inútil, todavía sigues consumiendo oxígeno. No tienes dinero, no tienes poder, no tienes nada, pero todavía tratas de darnos consejos. Todavía te metes en nuestras vidas. Cada mes te pedimos dinero y no das. Dices mi pensión es suficiente. ¿Qué es suficiente? Eres tacaño, egoísta, inútil. Silencio. Un silencio tan profundo que hasta los vecinos debieron haber escuchado los gritos de Carlos. Pero yo todavía sonreía, porque en realidad había estado esperando este momento. Lo había esperado por 50 años. ¿Por qué? Es hora de volver a la historia de mi padre Manuel Hernández. Cuando murió en 1960, Madón no solo me dejó esa caja, también dejó un diario. Y en ese diario estaba escrito, Hijo Miguel, un día tu hijo también tendrá un hijo, y ese hijo te dirá viejo inútil.
Cuando llegue ese día, dale esta carta. Sí, mi padre lo sabía desde hace 60 años. ¿Cómo? Porque a su padre le había pasado lo mismo, y al padre de su padre, la maldición de los Hernández. La maldición que se repite en cada generación. Pero mi padre había escrito algo más. La única forma de romper la maldición es, ¿qué es? Tengan paciencia, lo contaré. ¿Terminaste, hijo?, le pregunté a Carlos. No, Carlos estaba furioso. Apenas estoy empezando. ¿Qué has logrado en la vida? Nada. Trabajaste 50 años como obrero. Te jubilaste. Eso es todo. Yo soy ingeniero, dueño de empresa. ¿Tú qué eres? Soy tu padre, dije con calma. ¿Padre? ¿Qué padre? El padre que no nos da nada, que solo quita. Cuando me casé apenas ayudaste con los gastos de la boda. Cuando compré casa no ayudaste. Ahora tampoco das dinero a tus nietos. ¿Qué padre? Interesante, muy interesante. Dinero, 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 en cada frase dinero. Carlos, dije, ¿cuánto dinero sacaste del taller? La bomba había explotado. La cara de Carlos se puso blanca. Patricia se levantó de un salto. ¿Qué taller? ¿Qué dinero? Cállate, Patricia, gritó Carlos. Ya te había dicho. Ya lo había resuelto. ¿Qué resolviste, Carlos? ¿Qué? En ese momento sonó la puerta. Todos se congelaron. ¿Quién podría ser a esta hora? Yo abro, dijo Roberto. No, Carlos corrió hacia la puerta. Que nadie abra. Pero era tarde. Roberto ya había abierto. En la puerta había 3 hombres, con traje, de aspecto serio. Buscamos a Carlos Hernández, dijo el de adelante. Soy yo, dijo Carlos. Su voz temblaba. Tiene que venir con nosotros. Está arrestado por fraude y malversación de fondos. Patricia gritó. María empezó a llorar. Los niños se abrazaron con miedo. Papá, Carlos se volvió hacia mí. Papá, ayúdame. Tú haz algo. ¿Qué hago, hijo? Dije. Soy un viejo inútil. ¿Recuerdas? Mientras se llevaban a Carlos, saqué el sobre de mi bolsillo. Sí, ese sobre, el sobre del que hablé al principio. Carlos, grité. Toma esto. Los policías le permitieron. Tomó el sobre. ¿Qué hay dentro? Ábrelo y ve, pero ábrelo cuando estés solo. Y se fueron. El salón se hundió en silencio. Patricia todavía lloraba. ¿Qué pasó? ¿Qué taller? ¿Qué dinero? Siéntate, Patricia, dije. Te contaré, y conté, todo, desde el principio. El año 1973, Alemania, Heinrich Müller. Cuando Heinrich me encontró, dije, solo actuó como si fuera amigo de mi padre, pero en realidad también era una prueba. ¿Prueba?, preguntó María. Sí, hija. Mi padre le había dicho a Heinrich, prueba a mi hijo. Si usa bien el dinero que le des, dale la verdadera HRNCIA. La verdadera herencia, mi padre se hizo rico en Alemania. Nadie lo sabe, pero dejó una fortuna inmensa. Se la confió a Heinrich. Dásela cuando mi hijo se lo merezca, le dijo. ¿Y te lo mereciste? Usé los 5.000 pesos para la operación de Carlos. No me quedé ni un peso. Cuando Heinrich vio esto, me callé. Miré por la ventana. La luz de la luna entraba. ¿Qué pasó, papá?, preguntó María. ¿Qué hizo Heinrich? Vino, dije. 3 años después, cuando fui a Alemania, vino, y me dijo. Respiré profundo. Era hora de contar el secreto que había guardado por 50 años. Dijo Miguel, tu padre te dejó 100 millones de marcos. Tómalos, es tu derecho. La boca de Patricia se abrió. María se congeló. Roberto no podía creer lo que oía. 100 millones de marcos, murmuró Patricia. En ese tiempo, sí, dije. Miles de millones de pesos. Una fortuna inmensa. Entonces, ¿qué hiciste, papá? ¿Dónde está ese dinero? Lo rechacé. ¿Qué? Le dije a Heinrich. No quiero este dinero. Mi padre me enseñó, el dinero no ganado corrompe a la gente. Yo ganaré mi propio dinero. Estás loco, gritó Patricia. Tanto dinero, pero dije sonriendo.
Heinrich me hizo otra oferta. Seamos socios, dijo. Tú produces, yo vendo. Lo que ganemos será teu, y o punto comilla, aceptaste, acepté. Y por 3 años trabajé día y noche. Obrero en la fábrica de día, socio secreto de Heinrich de noche. Nadie sabía, ni siquiera Carmen. ¿Por qué, papá? María lloraba. ¿Por qué no nos dijiste? Porque, hija, porque quería que me amaran sin dinero. Un padre rico es fácil de amar. Pero un padre pobre, esa es la verdadera prueba. Y ahora, ¿dónde está ese dinero? En todos lados, dije. En el banco, en la empresa, en propiedades, 200 millones de pesos de fortuna. Pero Carlos no sabía nada de esto, hasta que hace 6 meses lo descubrió por casualidad. ¿Y qué hizo? ¿Vino a pedirme dinero? No, empezó a robar dinero del taller en secreto. Para apostar, Patricia sollozaba. Apuestas, Carlos apostaba, robó 3 millones de pesos. Los perdió todos, luego trató de robar más. Lo atraparon, por eso lo arrestaron. Entonces, dijo Roberto, ¿cómo sabías? Porque dije, hay cámaras secretas en todo el taller. Vi todo, grabé todo, y se lo di a la policía. ¿Tu propio hijo? Patricia estaba en shock. Sí, mi propio hijo, porque ya no podía soportarlo más. Esperé 46 años. 46 años, traté de enseñarle a ser buena persona. No pude. ¿Y qué había en el sobre, papá? Preguntó María. 2 cosas, dije. Primero, la carta de mi padre, la carta que habla de la maldición de los Hernández. La segunda, reí amargamente. La segunda es un cheque, por 100 millones de pesos, a nombre de Carlos. ¿Qué? Todos gritaron al mismo tiempo. Sí, si abre ese sobre, verá que en realidad todo podría haber sido suyo. Solo tenía que no decirme viejo inútil. Pero entonces, ¿por qué se lo diste? ¿Por qué? Dije. Ya es tarde. La fecha del cheque es de ayer. Tenía 24 horas para cobrarlo. Ahora es inválido. Silencio. Entonces Sofía vino hacia mí. Tomó mi cara con sus manitas. Abuelo, dijo, no estés triste. El tío Carlos se portó mal, pero tú sigues siendo el mejor abuelo. Lloré. A los 74 años, en las pequeñas manos de mi nieta lloré a lágrima viva. Pero la historia no termina aquí. No, apenas empieza. Porque esa noche, a las 12, sonó el teléfono. Era Carlos. Papá, su voz era ronca. Papá, abrí el sobre. Sí, leí la carta del abuelo. Esa maldición. Todo es verdad. Le pasó al abuelo, al padre del abuelo. Sí, hijo. Y el cheque, 100 millones. Pero la fecha, sí, ya pasó. Papá, ¿yo qué hice? ¿Qué clase de persona soy? Eres mi hijo Carlos. Bueno o malo, eres mi hijo. Papá, cuando salga de la cárcel, si salgo, cambiaré. Te juro que cambiaré. Carlos, dije, te voy a decir algo más. Escucha, y solté la verdadera bomba. Heinrich Mueller murió. Hace 10 años, pero antes de morir, dejó algo en su testamento. Si tú rompes la maldición del viejo inútil, antes de cumplir 50 años, toda su fortuna será tuya. ¿Qué? ¿Qué fortuna? 500 millones de euros. El teléfono se cayó, luego lo recogió. Papá, 500 millones de euros. Sí, pero hay condiciones. Condiciones muy difíciles. ¿Cuáles? Primero tienes que salir de la cárcel. Salir limpio. Después, 6 meses trabajarás en un asilo, como cuidador de ancianos, sin sueldo. Acepto. Después 6 meses en un orfanato, también sin sueldo. Acepto. Y después 6 meses conmigo, en el taller, como obrero. Acepto, papá. Acepto todo. Y la última condición, ¿cuál? Me dirás, te amo, papá, todos los días. No por el dinero, porque realmente me amas. Carlos lloraba. Ya te amo, papá, solo que no pude demostrarlo. Por la maldición no pude. La maldición se puede romper, hijo,
pero no es fácil. La romperé, papá. Te juro que la romperé. Colgué el teléfono. María, Patricia, Roberto, todos me miraban. ¿Es verdad, papá?, preguntó María. ¿500 millones de euros? No sé, dije. Tal vez sí, tal vez no, pero Carlos necesita creerlo. Necesita creerlo para cambiar. Y si no cambia, cambiará, dije, porque en realidad no es mal muchacho. Solo que el dinero lo corrompió, el dinero y la maldición. Patricia se acercó, tomó mi mano. Papá, dijo, yo pido perdón, siempre lo traté mal, pensaba que era pobre. Perdóneme, te perdoné, hija, pero ahora me iré, de esta casa, de esta vida. ¿A dónde, papá? María entró en pánico. Al asilo, dije. Por mi propia voluntad, esperaré a Carlos allá. Lo veré cuidar a los ancianos. Pero papá, tienes 200 millones de pesos. ¿Por qué un asilo? Porque dije riendo, el dinero no trae felicidad, hija. La gente la trae, y yo seré feliz allá. Me levanté, tomé mi chaqueta. Espera, papá. María lloraba. Todavía no soplas las velas. Me volví. El pastel estaba en la mesa. 50 velas encendidas, 24 apagadas. Las soplaré, dije. Respiré profundo. Cerré los ojos. Pedí un deseo. ¿Qué pedí? ¿Que Carlos cambiara? No, ser rico. Ya soy rico. Larga vida, 74 años es suficiente. Yo solo pedí esto. Dios, rompe la maldición de los Hernández. Que ningún Hernández más le diga viejo inútil a su padre. Y soplé, de un solo aliento, las 50 velas encendidas, pero no se apagaron. Ninguna se apagó. ¿Papá? María estaba sorprendida. Las velas no se apagan. Sonreí, porque, dije, todavía no es tiempo. Se apagarán cuando Carlos regrese. Y salí. Afuera había empezado a llover, pero no me mojé. ¿Por qué? Porque había un taxi esperando en la puerta, como si me estuviera esperando. Subí. El chofer se volvió, una cara conocida. ¿A dónde, don Miguel? Esta voz, esta cara. Heinrich, el hijo de Heinrich, dijo el hombre sonriendo. Hans Mueller, mi padre le manda saludos, pero tu padre murió. No, señor, esa historia era para Carlos. Mi padre vive 95 años, pero vive, y lo está esperando. ¿A mí? ¿Dónde? En el asilo que él mismo fundó, donde Carlos trabajará. En ese momento todo encajó, todo era un plan, todo estaba arreglado. ¿Mi padre también?, pregunté. ¿Él también vive? Hans rió. Eso lo sabrá cuando lo vea, señor. ¿Nos vamos? Vamos, dije. El auto arrancó. Miré hacia atrás. Las luces de la casa estaban encendidas. Adentro estaba mi familia, rota, dispersa, pero todavía mi familia. No se preocupe, dijo Hans. Volverán a estar juntos. Garantía de mi padre. Hans, dije, quiero preguntarte algo. Pregunte, ¿la maldición de los Hernández es real? Hans me miró por el espejo. ¿Qué cree? ¿Es real? No sé, pero Carlos cree. Eso, dijo Hans. Eso es lo importante. Creer que puede cambiar. Nos callamos. La lluvia golpeaba el vidrio. Hans, dije después. ¿Y si Carlos no lo logra? ¿Y si no cambia? Lo logrará, dijo Hans. Porque usted lo logró. Su padre murió pobre, pero usted se hizo rico. Y con su propio esfuerzo. ¿Cómo sabes? Porque mi padre ha observado todo. Los ha observado por 50 años. Cada decisión suya, cada sacrificio. ¿Por qué? ¿Por qué?, dijo Hans dudando. Porque usted es especial, don Miguel. Hay pocos como usted. Los que no viven para el dinero, los que viven para el amor. Cuando llegamos al asilo ya había pasado la medianoche. Pero alguien esperaba en la puerta, un anciano, apoyado en su bastón, sonriendo. Miguel, dijo, por fin llegaste. Era Heinrich, envejecido, arrugado, pero él. Heinrich, tú, ven, dijo. Tengo cosas que mostrarte. Entramos. Era un edificio enorme, moderno,
limpio, cálido. ¿Cuántas personas viven aquí? 200, dijo Heinrich. 200 viejos inútiles. Reí. Él también rió. Pero dijo continuando, todos son valiosos. Todos son el padre de alguien, el abuelo de alguien. Nos detuvimos frente a una habitación. Heinrich abrió la puerta. Adentro había una cama. Y en la cama, esto no puede ser. Hola, hijo, dijo el hombre en la cama. Mi padre, Manuel Hernández. Papá, tú no moriste. Rió, débil, tembloroso, pero rió. Todos lo creyeron, pero yo estaba aquí, 65 años aquí. Pero, ¿por qué? ¿Por qué me mentiste? Siéntate, hijo, dijo. Es una larga historia. Me senté. Heinrich salió, nos dejó solos. Miguel, dijo mi padre, cuando eras joven éramos muy pobres, tan pobres que pudimos tenerte, pero no alimentarte. Te morías de hambre. Lo sé, papá. No sabes la verdad. Yo te vendí, hijo. ¿Qué? A Heinrich te vendí. En ese tiempo no podía tener hijos. Tómalo, le dije. Aliméntalo y críalo. Considérenme y vine a Alemania. Estaba en shock. Pero yo crecí contigo. No, creciste con Heinrich. Él fue tu padre hasta los 10 años. Después te devolvió a mí. Ya puede cuidarse solo, dijo. ¿Por eso dio dinero cuando nació Carlos? Sí, pagó su deuda contigo. Y ahora yo pago la mía. ¿Cómo? 65 años he trabajado, hijo, ahorrando dinero. Todo es tuyo. Los 500 millones de euros que dijeron, es mi dinero. Te lo dejo, papá. Pero, dijo levantando el dedo, Carlos debe cumplir las condiciones, debe romper la maldición. ¿Qué maldición, papá? ¿Es real? Mi padre rió. ¿Maldición? No, hijo, no hay maldición. Yo la inventé, para cambiar a Carlos. Pero lo del abuelo, mentira. Todo mentira, pero una buena mentira, una mentira útil. No podía creerlo. Todo era mentira. ¿Y yo? Dije. ¿Por qué no recibí el insulto de viejo inútil de ti? Mi padre me miró a los ojos. Lo recibiste, hijo. No lo recuerdas. Tenías 9 años. Me dijiste viejo inútil y yo te llevé con Heinrich. Tómalo, le dije. Edúcalo, y él lo hizo. Forcé mi memoria. No recordaba nada. Normal, dijo mi padre. Heinrich te hipnotizó, te hizo olvidar, pero la educación no la olvidaste. Papá, esto es muy extraño. No puedo creerlo. No creas, dijo. Pero es la verdad, y ahora le toca a Carlos. Él también aprenderá. Por las buenas o por las malas, porque no tiene otra opción. En la cárcel, sin dinero, sin casa, su única esperanza eres tú. ¿Y Patricia, los niños? También vendrán, dijo mi padre. Con el tiempo, todos vienen, porque eso es la familia. Se separa, se junta, pelea, se reconcilia, pero siempre es familia. Nos callamos. Afuera la lluvia había parado. Papá, dije, quiero preguntarte algo más. Pregunta, tienes 95 años. ¿Cómo sigues vivo? Rió. Curiosidad, dijo. Curiosidad, dijo. Curiosidad por ti y por Carlos. Quiero ver si romperá la maldición o no. Si la rompe, ¿qué pasa? Moriré en paz. Si no, esperaré hasta los 100, hasta los 110, si es necesario hasta los 120, hasta que un Hernández rompa la maldición. Esa noche me quedé en la habitación de mi padre. 2 camas lado a lado, padre e hijo en la misma habitación después de 65 años. Temprano en la mañana sonó el teléfono. Era Carlos. Papá, me soltaron. Confianza. ¿Quién pagó la fianza? No sé. Alguien la pagó. Papá, voy para allá. ¿A dónde? Al asilo. Sé la dirección. Voy enseguida. Carlos. Sí, papá. Te amo, hijo. Silencio. Luego sollozos. Yo también te amo, papá. Mucho. Perdóname. 1000 veces perdóname. Ven, dije.
Hablaremos. Colgué el teléfono. Mi padre sonreía. ¿La fianza? Dije. Heinrich, dijo, él arregla estas cosas. 2 horas después llegó Carlos. Se veía terrible. Barba crecida, ojos rojos. Papá, ven hijo, nos abrazamos. Largo rato nos abrazamos. Luego vio a mi padre. ¿Quién es papá? Tu abuelo, dije. Está vivo. Las rodillas de Carlos se doblaron. Cayó al suelo. ¿A abuelo? Pero murió. Larga historia, dijo mi padre. Siéntate y escucha. Y contó todo, desde el principio hasta el final. Carlos escuchó llorando, riendo, sorprendiéndose, enojándose. Vivió todas las emociones. Entonces, dijo al final, ¿todo fue por mi bien? Sí, dije. ¿Y los 500 millones de euros? Reales, dijo mi padre. Pero tienes que ganarlos, merecerlos. Los mereceré. Carlos se levantó. Te juro que los mereceré. Empiezo ahora mismo. Espera, dije. Primero ve a casa, ve a tus hijos. Habla con Patricia. Patricia no me perdonará, papá. Perdonará, dije. Ve y sé honesto. Cuéntale todo. Tu dinero, las apuestas, tu arrepentimiento. Carlos se fue. Yo me quedé con mi padre. Miguel, dijo mi padre, hay algo más que quiero mostrarte. ¿Qué? Ven. Se levantó. A pesar de su edad, estaba fuerte. Caminamos por el pasillo. Nos detuvimos frente a una puerta. Abre, dijo. Abrí. El interior era increíble. Las paredes estaban cubiertas de fotografías. Cientos, miles de fotografías. ¿Qué es esto, papá? Tu vida, dijo. 65 años de fotos que mandé tomar. Tus primeros pasos, tu primer día de escuela, tu boda, cuando nacieron tus hijos, miré cada foto. Algunas las recordaba, otras eran completamente desconocidas. ¿Quién las tomó? Los hombres de Heinrich. Siempre te observé, hijo. Aunque fuera de lejos, siempre estuve contigo. Lloré. Lloré a lágrima viva. Papá, ¿por qué? ¿Por qué no te mostraste? ¿Por qué? Dijo. Quería dejarte libre, para que tomaras tus propias decisiones. Cometiste tus propios errores. ¿Y Carlos? ¿También lo observaste? Sí, sus fotos también están. Mira ese armario. Lo abrí. La infancia de Carlos, su juventud, su adultez. Y una foto me llamó la atención. Carlos en la mesa de apuestas. Hace 3 meses, dijo mi padre. El primer día que apostó. Desde entonces lo seguimos. ¿Por qué no interviniste? ¿Por qué? Dijo mi padre. A veces la gente necesita tocar fondo. Solo entonces puede subir. Tenía razón. Yo también había tocado fondo en Alemania. Soledad, nostalgia, hambre. Pero subí. Papá, dije. ¿Y si Carlos no puede subir después de tocar fondo? Subirá, dijo mi padre con confianza. Porque lleva sangre Hernández. Nuestra sangre es fuerte. Llegó la noche. Carlos no regresó. Tampoco contestaba el teléfono. Empezaba a preocuparme cuando tocaron la puerta. Pero no era Carlos, era Patricia, con los niños. Papá, tenía los ojos hinchados. Carlos, Carlos. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Carlos? En el hospital, dijo. Tuvo un ataque al corazón. Acaban de avisar. Mi padre se levantó de un salto. El hombre de 95 años saltó como un joven. Vamos inmediatamente, dijo. Corrimos al hospital. Carlos estaba en cuidados intensivos. El doctor salió. Su estado es crítico, dijo. Estrés excesivo y alcohol. El corazón no resistió. Podemos verlo. Solo familiares directos, y por poco tiempo. Entré. Carlos estaba acostado, conectado a máquinas, pálido. Carlos, dije. Hijo. Abrió los ojos. Apenas. Papá. Sí. No hables. Papá. Perdóname. Te perdoné. Hijo. Hace mucho te perdoné. No. Tosió. Todavía no sabes. Deuda de apuestas. 10 millones. Los hombres. Amenazas. 10 millones. No lo sabía. Papá. Si muero. Mis hijos.
No morirás, dije con voz dura. Vivirás y pagarás tus deudas. Romperás la maldición. Como papá. ¿Cómo? En ese momento la puerta se abrió. Heinrich entró. Detrás de él 2 hombres. La deuda está pagada, dijo Heinrich. No te preocupes. Heinrich, tío. Sí, Carlos. Como a tu padre, también te ayudo. Pero es la última vez. De ahora en adelante, lo lograrás solo. Carlos lloró. Lo lograré, te juro que lo lograré. ¿Y lo logró? Para contar eso necesito esperar 6 meses más, porque ahora está trabajando en el asilo. Viene todos los días, cuida a los ancianos. Los primeros días fue difícil. Papá decía, es muy difícil, cambiar pañales, dar de comer. Continúa, decía yo. Aprenderás. Y aprendió. Al final del mes 3 la señora Rosa dijo, Miguel, tu hijo es como un ángel, tan cariñoso. En el mes 4 don José, Carlos se volvió como mi hijo, escucha todos mis problemas. En el mes 5 doña Elena, Dios los bendiga, criaron un buen hijo. Y ayer se cumplieron los 6 meses. Carlos vino a verme. Papá dijo, se acabó, 6 meses cumplidos. Sí, hijo. ¿Ahora el orfanato? Sí. ¿Estás listo? Estoy listo, papá. Pero, quiero decirte algo. Dime. Yo quiero quedarme aquí. Iré al orfanato también. Pero no quiero dejar este lugar. Estos ancianos se volvieron mi familia. Sonreí. Como quieras, hijo. Y papá, sí, te amo. De verdad, no por el dinero, por ser tú. En ese momento la maldición se rompió. Lo sentí. Mi padre también lo sintió. Heinrich también. Carlos, dijo mi abuelo. Ven aquí, muchacho. Carlos fue. Mi abuelo lo abrazó. Bien hecho, dijo. Te ganaste ser un Hernández. Esa noche hicimos una fiesta. Todo el asilo, 200 ancianos, el personal, todos, había pastel. Decía, bienvenido a la familia útil, Carlos. Carlos lloró. Patricia lloró. Hasta los niños lloraron. Papá, dijo Carlos. Te prometo algo, que, cuando mi hijo crezca, no le diré viejo inútil. Nunca, no importa qué tan enojado esté. Bien, dije. Así se rompe la maldición. Y empezó la música. Bailamos. Hasta mi abuelo de 95 años bailó. A medianoche, cuando todos se habían ido, mi padre vino a verme. Miguel, dijo, mi misión terminó. ¿Qué misión, papá? La misión de observarte. Ya puedo morir en paz. No mueras, papá. Todavía verás los 100. Rió, tal vez, pero ya no importa, porque los Hernández se salvaron. La maldición terminó. Carlos la rompió. Papá, dije, quiero preguntarte algo. Los 500 millones de euros. Reales, dijo. Mañana Heinrich se los dará a Carlos. Se los ganó. Pero papá, tanto dinero no es dinero, hijo. Es responsabilidad. Veamos qué hace Carlos. Al día siguiente Heinrich llamó a Carlos. Papeles sobre la mesa. Carlos dijo, aquí están los 500 millones de euros. Son tuyos. Carlos miró los papeles, luego a Heinrich, luego a mí, luego a mi abuelo. No, dijo. Todos nos sorprendimos. No, dijo Heinrich. ¿Por qué? ¿Por qué? Dijo Carlos. No me los he ganado. Todavía no. Primero está el orfanato, luego el taller. Después se detuvo. Respiró profundo. Después ganaré mi propio dinero, como mi padre, como mi abuelo, con mi propio esfuerzo. Mi abuelo se levantó, caminó temblando, abrazó a Carlos. Eso dijo. Eso es un verdadero Hernández. Bien hecho, muchacho, bien hecho. Y lloró. El hombre de 95 años, abrazando a su nieto, lloró a lágrima viva. Desde ese día Carlos sigue trabajando. En el asilo, en el orfanato, en el taller, el dinero, los 500 millones de euros, ahí están, con Heinrich de custodio. Cuando quiera, dice. Pero Carlos no quiere. Todavía no, papá, dice. Primero déjame probarme. Y yo, tengo 75 años ahora, vivo en el asilo, por mi propia voluntad, con mi padre en la misma habitación.
Todos los días viene Carlos. Buenos días, papá, dice. Te amo. Todos los días vienen mis nietos. Abuelo, cuéntanos un cuento. Todos los días viene María. Papá, hice tamales, como te gustan. Todos los días viene Patricia. Papá, ¿qué necesita? Dígame, se lo traigo enseguida. ¿Hay dinero? Sí, 200 millones míos, 500 millones de Carlos, pero no lo usamos. ¿Por qué? Porque no lo necesitamos. Porque la verdadera riqueza no es esa. La verdadera riqueza es un hijo que dice, buenos días, papá, al despertar. La verdadera riqueza son nietos que dicen, abuelo, te amo. La verdadera riqueza es un padre de 95 años que todavía vive y sonríe. La verdadera riqueza es una familia no inútil, sino útil. Y nosotros ya somos ricos. ¿Y de qué manera? Una última cosa que contar. La semana pasada murió Heinrich. Tenía 96 años. Abrieron su testamento. ¿Saben qué decía? Dejo toda mi fortuna a la familia Hernández, porque ellos supieron amar no el dinero, sino a las personas. 1.000 millones de euros más. ¿Saben qué dijo Carlos? No quiero este dinero. Hagamos una fundación. Se llamará Fundación Heinrich Hernández para los útiles. Y la hicimos. Ahora, en 50 países, la fundación ayuda a miles de ancianos, huérfanos, necesitados. Y cada vez que ayudamos, recordamos las palabras de Heinrich. El dinero va y viene, pero el amor permanece. Esta es nuestra historia. La historia de un viejo inútil que se convirtió en una familia útil. La historia de romper la maldición. La historia del amor ganando sobre el dinero. Y esta historia no ha terminado. Continúa, porque mañana nacerá el hijo de Carlos, mi nieto. ¿Saben cómo lo llamaremos? Manuel, como mi abuelo. Y le enseñaremos, no dinero, sino amor, no riqueza, sino humanidad. Y un día él también crecerá. Y tal vez también se enoje con su padre. Pero no dirá viejo inútil, nunca lo dirá. Porque la maldición se rompió, para siempre se rompió. Y nosotros ya no somos solo la familia Hernández. Somos una familia útil, que ama y es amada. Pero esperen, la historia no termina aquí. No, apenas empieza ahora. Porque hay algo que no les he dicho. Algo muy importante. Esta mañana, justo cuando terminaba de escribir esta historia, tocaron mi puerta. La abrí. Frente a mí había una mujer joven, de unos 30 años, hermosa, pero con una profunda tristeza en el rostro. ¿Es usted Miguel Hernández?, preguntó. Sí, soy yo. Yo. Dudó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo soy Elena, la nieta de Heinrich Mueller. La nieta de Heinrich, pero Heinrich solo tenía un hijo, Hans. No entiendo, dije. ¿Es usted hija de Hans? No, dijo. Yo soy la hija de la hija secreta de Heinrich. Hija secreta. Pase, dije. Cuénteme. Se sentó. De su bolso sacó una foto vieja. Heinrich joven, junto a una mujer. Esta mujer, dijo, es su esposa Carmen. El mundo se me vino encima. ¿Qué está diciendo? Mi abuelo Heinrich y Carmen, ellos se amaron. En Alemania, cuando usted estaba allá. No podía ser. Carmen no me habría traicionado. Mentira, dije. Carmen no era así. Por favor, escuche, dijo Elena. Le contaré todo, pero primero sepa esto, Carmen nunca lo traicionó. Nunca. Entonces, ¿cómo 1974? Usted trabajaba en Alemania. Carmen y sus hijos pasaban hambre. La electricidad cortada, el agua cortada, no podían pagar la renta. Lo sabía. Conocía esos días. Mandaba dinero pero no alcanzaba. Mi abuelo Heinrich vino a México para verificar cómo estaba usted. Y encontró a Carmen en esa situación. Carlos estaba enfermo, con fiebre. No había dinero para medicina. Continúe, mi abuelo quiso ayudar. Pero Carmen no aceptó. Si mi esposo se entera malentenderá, dijo. Entonces mi abuelo se detuvo. Lloraba.
Mi abuelo forzó la ayuda, pagó la renta, compró medicina, trajo comida y se enamoró de Carmen. Me levanté con rabia. Váyase, váyase de aquí ahora. Espere, escuche por favor. Carmen lo rechazó. Soy casada, amo a mi esposo, dijo. Pero mi abuelo no se rindió. Venía todos los días, traía ayuda todos los días. ¿Y Carmen aceptó? Mi voz temblaba. No, nunca, pero un día Carlos casi muere. Tenía neumonía. El hospital pedía dinero. 500 pesos. 500 pesos. En ese tiempo una fortuna. Carmen estaba desesperada. Le mandó mensaje a usted, pero no llegó respuesta. Era verdad. En esos días las cartas tardaban. Y mi abuelo hizo una propuesta. Pasa una noche conmigo. A cambio pagaré todas tus deudas. Salvaré a Leo, maldito. Golpeé la mesa con el puño, pero Carmen. Elena sonrió. Carmen le dio una cachetada. Prefiero morir antes que traicionar a mi esposo, dijo. Oh, mi Carmen, mi valiente esposa. Y después, mi abuelo se avergonzó, pidió perdón y dijo, tienes razón, soy un canalla, pero igual ayudaré. Sin condiciones, por mi deuda con y ayudó, dije. Heinrich siempre nos ayudó. Sí, pero un día, Elena dudó otra vez. ¿Qué pasó? Usted regresó de Alemania, 2 meses de vacaciones, y Carmen quedó embarazada. Sí, de María. No, dijo Elena, de otra persona. Alguien que nacería 3 meses después que María. ¿Qué está diciendo? Carmen estaba embarazada de gemelas, pero no lo sabía. María nació, y 3 meses después, imposible. Carmen no tuvo otro parto. Sí lo tuvo, dijo Elena. En secreto. En casa. Dio a luz una niña, y se la dio a Heinrich. Mi mundo se derrumbó. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dijo Elena, llorando. La bebé nació enferma, con un hoyo en el corazón. Necesitaba cirugía cara, y Carmen sabía que usted no podría conseguir ese dinero. No daría. Carmen no daría a su hija. Tuvo que hacerlo. Heinrich dijo, esta no es tuya, es hija de Miguel, pero yo no puedo cuidarla. Cuídala tú, críala, pero nunca le digas la BRDAD. Esa niña era mi madre, dijo Elena. Su hija. No podía ser tanto dolor. ¿Su madre? ¿Dónde está? Murió, dijo Elena. Hace 5 años, de cáncer. Antes de morir me contó todo, y dijo, ve, busca a papá Miguel, cuéntale la verdad, pide perdón. ¿Perdón? ¿Por qué perdón? Porque mi madre, Elena sollozaba, mi madre siempre lo culpó. Mi padre me abandonó, decía. No me quiso, decía. Pero usted ni siquiera sabía, lloré. A los 75 años, frente a esta muchacha de la edad de mi nieta, lloré desconsoladamente. Elena, dije. Entonces usted es mi nieta. Sí, dijo. Hice prueba de ADN. Aquí están los resultados. Miré en los papeles. 9 signo de porcentaje, padre. Y Carmen, ¿por qué Carmen no me dijo? Le dejó una carta. Antes de morir se la dio a Heinrich. Un día dijo, un día Miguel sabrá, dale Elena sacó un sobreviejo. La letra de Carmen. Con manos temblorosas lo abrí. Mi amado esposo, si lees esta carta, ya sabes todo. Perdóname, te mentí, pero lo hice por nuestra hija. Isabel, sí, le puse Isabel, nació enferma. Se moría. Heinrich ofreció ayuda. Acepté, pero sábelo, nunca te traicioné. Ella es tu hija, solo tuya. Heinrich la cuidó bien, lo prometió, pero yo lloré cada noche. No pude ver a mi hija, no supe cómo creció. Perdóname, Miguel, te amé mucho, siempre te amé, solo a ti, Carmen. La carta cayó de mis manos. Tuve otra hija, y nunca lo supe, nunca la vi, nunca la amé. Elena, dije. ¿Su madre, cómo era? Sonrió. Como usted, dijo.
terca, trabajadora, honesta. Nunca mentía. Lo aprendí de mi padre, decía. Pero yo no le enseñé nada. Los genes, dijo Elena. Heinrich siempre contaba. Tu madre se parece a su padre. La misma forma de caminar, la misma sonrisa, el mismo enojo. Fue feliz al menos, muy feliz, dijo Elena. Heinrich la crió como princesa. Las mejores escuelas, los mejores doctores, se casó, tuvo hijos, pero, siempre sintió un vacío. ¿Dónde está mi padre?, preguntaba. Heinrich decía murió, pero mi madre no creía. Ojalá, dije, ojalá hubiera sabido, habría ido, habría dejado todo e ido. Lo sé, dijo Elena. Mi madre también lo entendió al final, por eso me mandó. Hija, dijo, ve a buscar a tu abuelo, abrázalo por mí, y nos abrazamos. Mi nieta, la hija de mi hija desconocida, sangre de mi sangre. Elena, dije, quédate aquí, quédate con nosotros, con tu familia. ¿Tengo familia?, preguntó. ¿Me aceptarán? Te aceptarán, dije. Tu tío Carlos está aquí, tu tía María, sus hijos, todos te amarán. Y la amaron. Esa noche junté a todos, conté la historia. Carlos quedó en shock. ¿Tuve otra hermana? María lloró. ¿Cuánto sufrió mi madre? Pero todos aceptaron a Elena. Eres de los nuestros, dijeron, sangre de nuestra sangre. Elena lloró. Por primera vez tenía familia. Abuelo, dijo. ¿Hay algo más? ¿Qué? Mi abuelo Heinrich. En realidad, él también era su padre. ¿Qué? Sí, nadie lo sabe. Pero mi madre encontró los documentos. En los años 30, Heinrich era un joven oficial. Vino a México. Allá conoció a su madre. Se enamoraron, pero no pudieron casarse. Diferencia de religión, de idioma. Heinrich regresó a Alemania, pero su madre estaba embarazada. Entonces sí, usted es hijo de Heinrich, por eso siempre lo protegió, sabía que era su propio hijo. Todo encajó. Mi padre no era Manuel, era Heinrich, por eso siempre ayudó, por eso quiso que fuera a Alemania, por eso los 500 millones de euros. ¿Pero por qué no me lo dijo?, pregunté. Porque, dijo Elena, usted conocía a Manuel como padre, no quiso lastimarlo. Un día lo sabrá, dijo, pero no por mí. Me levanté, caminé a la ventana, el sol se ponía. 75 años de vida, todo era mentira, pero mentiras hermosas, mentiras protectoras. Mi padre era Heinrich. Tuve una hija, no lo supe. Llegó mi nieta, ahora lo sé. Elena, dije. Heinrich. Mi padre, ¿qué dijo en sus últimos días? Preguntó por usted, dijo Elena. ¿Cómo está Miguel? ¿Es feliz? ¿Su familia está bien? ¿Algo más? Y dijo, díganle a Miguel, él es mi mayor logro, no mi dinero, no mis empresas, mi hijo M. el punto comilla. Lloré otra vez. Heinrich, padre, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué? Esa noche no pude dormir. Pensé en Carmen, en la hija que dio a luz en secreto, cómo habrá llorado al darla. Pensé en Isabel, mi hija que nunca conocí. No pudo decirme papá, yo no pude decirme papá, yo no pude decirle hija. Pensé en Heinrich. Era mi padre. 50 años llamé padre a otro. Temprano en la mañana me levanté. Carlos ya había llegado. Papá dijo, anoche pensé, Elena debe vivir con nosotros. Es la hija de mi hermana después de todo. ¿Lo aceptará? Ya acepté, dijo Elena entrando por la puerta. Traje mis cosas. Ya estoy aquí. Bienvenida, hija, dije. Abuelo, dijo. Tengo otro regalo de mi abuelo. Quiero decir, su padre, Heinrich. ¿Qué es? Sacó una caja. Dentro había un reloj viejo. Este reloj, dijo, se lo dio su madre a él. Dáselo a mi hijo, dijo, cuando sea el M, o M, E, N, T, o punto comilla. Tomé el reloj. Atrás estaba grabado, para mi hijo Miguel, siempre te amé. Tu madre. En ese momento entendí que nada es lo que parece. Todos guardan un secreto.
Todos protegen a alguien, todos mienten a alguien, pero todo por amor, todo para proteger. Papá, dijo Carlos, ¿usted también esconde algo? Reí. No, hijo, yo no tenía secretos, pero, ahora sí tengo. ¿Cuál? Elena no es solo mi nieta. Todos miraron con curiosidad. Elena, dije, en ti también corre sangre Hernández, y esta sangre. Sí, abuelo, esta sangre es especial. Mira, ahora te mostraré. Me levanté, abrí el armario. El cajón de abajo, saqué un cuaderno viejo. Esto, dije, es la verdadera historia de la familia Hernández. 400 años de historia. 400 años, sí. Y en cada generación pasó lo mismo. Pelea padre-hijo. La palabra viejo inútil. Y al final, reconciliación. Pero siempre con un precio. Siempre con una pérdida. Como abuelo, abrí el cuaderno. La primera página tenía fecha de 1623. Miguel Hernández, leí. Le dijo viejo inútil a su hijo Carlos. Carlos se fue, se hizo rico. Cuando regresó su padre había muerto. Siguiente página, 1702. Carlos Hernández le dijo viejo inútil a su hijo Manuel. Manuel se hizo soldado, llegó a general. Cuando regresó su padre estaba paralítico. Y así continuaba, cada generación, cada padre-hijo, la misma pelea, las mismas palabras, el mismo final. Pero nosotros, dije con orgullo, nosotros rompimos la maldición. Carlos regresó a tiempo, yo estoy vivo, nos reconciliamos. ¿Por primera vez? Por primera vez en 400 años. ¿Cómo lo logramos, papá?, preguntó Carlos. Amor, dije. ¿Y Elena? Sí, abuelo. Tu llegada fue por eso. Eras la pieza que faltaba. Ahora estamos completos. Elena lloró. Entonces mi madre también por eso, sí. Ella también era Hernández. También llevaba la maldición, pero no pudo romperla, porque no conocía a su padre. Ahora, se rompió. Contigo se rompió. Ya eres libre. Ese día hicimos gran fiesta. Toda la familia, todo el asilo, mi abuelo incluso se levantó de la cama. 95 años, hijos, dijo. 400 años. 400 años esperamos este momento. Por fin, se detuvo. Sus ojos se cerraron. Papá. Corrí hacia él. Sonrió. Por fin, mi misión terminó. Ya puedo irme. No te vayas, papá. Me iré, hijo, pero me voy feliz, porque los Hernández ya no están malditos. Y cerró los ojos, en paz, sonriendo. 95 años, como un comandante que completó su misión. Su funeral fue grande. Vinieron cientos de personas que no conocía. ¿Quiénes son?, le pregunté a uno. También soy Hernández, dijo. Pariente lejano. Escuché de la maldición, escuché que se rompió. Vine, y supe que había cientos de Hernández, todos malditos, todos esperando. Y ahora, todos libres. ¿Cómo se enteraron?, pregunté. En sueños, dijeron. Todos tuvimos el mismo sueño. Un anciano dijo. La maldición se levantó. Mi abuelo, un último milagro. Después del funeral se abrió el testamento. A todos los Hernández, decía. Ya son libres, vayan, sean felices. Pero recuerden, no el dinero sino el amor, no la riqueza, sino la familia. Y una cláusula más, para Elena especialmente, tú empezaste, tú terminarás. Eres la nueva líder de los Hernández. Elena se sorprendió. ¿Yo? Pero yo. Tú, dije. En tu sangre hay Hernández y Mueller, dos linajes fuertes. Tú puedes. ¿Qué haré? La fundación, dije. La fundación Heinrich Hernández. La expandirás al mundo, en cada país, en cada ciudad. ¿Pero cómo? Hay dinero, dijo Carlos. 1,5 millones de euros, suficiente y sobra. El dinero no basta, dijo Elena. Se necesitan personas, se necesita corazón. También hay, dije. Mira alrededor, cientos de Hernández, todos ayudarán. Y ayudaron.
Un año después, Elena fundó la fundación en 50 países. Miles de ancianos, huérfanos, necesitados. Carlos se volvió director general. No tengo dinero pero tengo tiempo, dijo. María, coordinadora de educación. Enseñaré a leer y escribir a los niños. Hasta Patricia se unió. Ya soy Hernández también, dijo. ¿Y yo? 76 años, todavía en el asilo. Pero no solo. Todos los días alguien viene. Carlos, María, Elena, los nietos, todos los días viene un nuevo Hernández. Abuelo Miguel, dicen. Muéstranos el camino. Todos los días llegan cartas. De todo el mundo. Gracias, abuelo Miguel. Gracias a usted me reconcilié con mi padre. Dios lo bendiga, don Miguel. La maldición se levantó, somos felices. Gracias, mi hijo ya me valora. Soy inútil. No, soy útil. ¿Y de qué manera? Rompí una maldición de 400 años. Salvé a miles de personas. Reuní a mi familia. Enseñé el amor. Y todavía vivo. Todavía enseño. Todavía amo. Anoche soñé. Carmen, Heinrich, mi padre, mi abuelo, todos estaban ahí. Bien hecho, Miguel, dijeron. Lo lograste. ¿Qué logré? Ser Hernández, dijeron. Ser verdadero Hernández. ¿Qué es un verdadero Hernández? El que no se rinde, dijeron. El que nunca se rinde. El que nunca se rinde. El que ama, perdona, une. Y sonrieron, todos juntos. Pronto, dijeron. Pronto vendremos. A buscarte. ¿Cuándo? Cuando termines tu misión. ¿No terminó mi misión? No, dijeron. Tienes una misión más. ¿Cuál? La sabrás cuando la vivas. Y desperté. ¿Cuál será mi misión? ¿Quién sabe? Tal vez venga otro Hernández. Tal vez salga otro secreto. Tal vez. Pero ahora soy feliz. Mi hijo está conmigo. Mis hijas están conmigo. Mis nietos están conmigo. Tengo dinero pero no lo uso. Tengo poder pero no lo fuerzo. Tengo amor y lo comparto. Viejo inútil. Me reí solo. No inútil, útil, muy útil. Y mañana es un nuevo día. Nuevos secretos, nuevos milagros. Mientras viva los veré y viviré. Porque tengo una misión. ¿Cuál misión? Hoy no, mañana les cuento. Ahora es hora del té. Elena preparó té. Carlos trajo pan dulce. Hora de familia. La mejor hora. Y así, amigos, les conté mis 75 años de vida. Las mentiras, los secretos, los milagros, pero ¿saben cuál es el mayor milagro? Perdonar. Perdoné a Carlos, me perdoné a mí mismo, perdoné la vida, y al perdonar, todo cambió. El dinero perdió importancia, el enojo se derritió, el amor creció. Ahora aquí, en el asilo, a los 76 años, ¿soy rico? Sí. ¿Soy feliz? ¿Soy útil? Sí, pero no por mi dinero, por mi amor. ¿Y ustedes qué están haciendo? ¿Cuándo fue la última vez que llamaron a su padre? ¿Cuándo fue la última vez que abrazaron a su madre? ¿Cuándo fue la última vez que le dijeron, te amo a su hijo? Háganlo antes de que sea tarde, porque la vida es corta, pero el amor es eterno. Y recuerden, nadie es inútil, todos son valiosos, todos merecen ser amados. Soy Miguel Hernández, 76 años, viejo útil y feliz, muy feliz. Cuéntame si esta historia también tuvo sentido para ti, y dime desde qué ciudad me estás escuchando, ¿eh? Porque al final, el amor siempre gana, siempre. No importa cuánto tiempo tome, no importa cuántos secretos haya, no importa cuántas mentiras se digan, el amor gana. Y eso es lo único que importa.